Saludos compañeros y profesor. En esta ocasión, mi equipo y yo les presentaremos el tema de la transición democrática de 1982 al año 2000. En México, para las décadas de los 80, las crisis económicas y sociales se seguían presentando, principalmente a consecuencia de la desaceleración económica de los principales países capitalistas y por la aplicación de la política económica del modelo neoliberal capitalista, el cual tiene como principales características frenar la intervención del Estado en la economía, vendiendo la iniciativa privada las empresas bajo su control, dejándolas al libre mercado sin que el gobierno regule sus actividades y rompiendo las barreras proteccionistas de las economías nacionales para abrir las puertas del país a la inversión y a los productos extranjeros, y buscar el crecimiento económico hacia afuera, eliminando el déficit presupuestal del Estado y limitando el gasto social. Bueno, de 1982 a 1988 fue tras la caricatura electoral de 1976 se hizo evidente la necesidad de cambio y al año siguiente se aprobó una reforma electoral que permitió el registro de nuevos partidos. Con esta reforma se inició en lento, largo y a veces tortuoso proceso de transición democrática mexicana. A diferencia de los cómicos anteriores, en 1982 se presentaron 7 candidatos a la presidencia y por primera vez en la historia de México, la primera vez en la historia del país se postuló una mujer, Rosario Ibarra de Piedra, quien compitió bajo las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. En 1988 se realizaron las primeras elecciones verdaderamente competidas del siglo XX y el país vivió la jornada con la inédita expectativa de un triunfo opositor. Los resultados tras el famoso incidente de la caída del sistema, la noche del cómputo electoral, solo fueron defendidos por el gobierno y el partido ganador. En medio de una crisis de credibilidad, inició un nuevo ciclo de reformas electorales. Se creó el Instituto Federal Electoral y se cuidadinizó la organización, realización y cómputo de los votos, lo que permitió por primera vez en la historia moderna de México el triunfo de un candidato opositor en el año 2000. En los años de 1988 a 1993 en 1888 se vivieron unas elecciones presidenciales, las contendientes, los cuales eran Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, Manuel Cloutier, representante del PAN, y Carlos Salinas de Gortari del PRI, quien contaba con el apoyo de todo el aparato de gobierno. Después de la jornada electoral, tras una serie de irregularidades en el sistema de conteo de votos, se declaró presidente a Salinas. Ante la sospecha de un fraude, Cárdenas y Cloutier impugnaron los comicios. Cabe aclarar que la Comisión Federal Electoral era la responsable de organizar las elecciones durante ese periodo. Dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, es decir, era una institución del gobierno y por lo tanto favorable al partido en el poder. Tras la denuncia de fraude en 1988, la sociedad estaba desencantada y proliferaron los movimientos de protesta y las manifestaciones en contra del resultado de las elecciones, lo que tuvo repercusiones en la apertura política. Así, en 1989, el PRI se vio obligado a reconocer el triunfo de Ernesto Rufo, candidato del PAN a la gobernatura de Baja California, quien fue el primer gobernador en México de extracción no priista. En este contexto, se expidió en 1990 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual estableció la creación de un instituto que regulara las elecciones. Así nació el Instituto Federal Electoral, IFE, actualmente Instituto Nacional Electoral, INE. De 1994 a 2000, la reforma de 1994 modificó al IFE para quitarle el derecho a voto a los representantes de los partidos y sustituyó a los 6 consejeros magistrados por un igual número de consejeros ciudadanos. A partir de 1996, el Ejecutivo dejó de tener presencia. En 1994 tuvo un inicio particularmente difícil, el primer día del año mismo que entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio. También se modificó la figura de los observadores
para permitirles realizar de manera su labor de manera individual u organizar durante todas las fases del proceso electoral. Al inicio, el reclamo estuvo centrado en el que el sistema electoral y el de representación se abrieran a la participación de nuevas corrientes políticas, en un ambiente caracterizado por la ausencia de las libertades políticas y cambios. El gran asunto de la reforma de 1996, que dotó de autonomía constitucional al IFE y creó el Tribunal Electoral que calificaría la elección presidencial, enterrando definitivamente la calificación política de la misma, en manos del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Dicha reforma finalmente dio al Distrito Federal un gobierno propio, con autoridades elegidas por voto popular, y diseñó un esquema de financiamiento público equitativo para todos los partidos políticos que sería fiscalizado por el IFE. Las elecciones de 1997 trazaron un antes y un después en la vida democrática de México. Más allá de los resultados y sus posibles significados, mostraron las condiciones normativas e institucionales existentes en el país, que garantizan la validez de la voluntad ciudadana manifestada a través del voto. Por ello, el proceso electoral de 1997 tiene tal relevancia, y en él, la elección de eje del gobierno del Distrito Federal ocupa un lugar privilegiado, al erradicar la excepcionalidad prevaleciente en la capital de la República. A finales del siglo XX, el sistema político mexicano sufrió cambios importantes en su estructura, con los cuales este perdió la esencia del sistema político postrevolucionario, el presidencialismo exacerbado y el partido hegemónico, además del debilitamiento del poder presidencial extralimitado. La política corporativista que había funcionado tan bien desde la creación del Partido de la Revolución Mexicana durante el sexenio de Cárdenas llegó a su fin. En el año 2000, México ingresó a una nueva etapa político-electoral, con la que se vio reflejado el cambio en las reglas del juego electoral de finales de la década de los 90. Los resultados electorales del año 2000 pusieron de manifiesto que México contaba ya con una normatividad en materia electoral más confiable, que dio apertura a un sistema electoral con claros rasgos de competitividad. Gracias por su atención. En el tema 2 hablamos de la transición democrática en México de 1982 al 2000, la cual es ampliamente reconocido, que en 1968 pudo ser tomada como el arranque de una fase de transición del país hacia la democracia moderna y mejorada, la cual fue producto de un proceso de cambio institucional gradual que vino dándose en razón de sucesivas reformas constitucionales que consolidaron las instituciones, ya que sin este cambio México tendría demasiados conflictos, los cuales llevaría a más guerras de la que tuvo. Gracias.